Queridos amigos, queridos vecinos de Merlo, es un placer enorme volver a encontrarnos otra vez en nuestro espacio, en nuestra casa. Eso es Merlo, nuestra casa, este programa que así se llama además y que compartimos ya desde hace varios años, semana tras semana, en el canal de Merlo. Es nuestra cita semanal con la historia, con las raíces, con las cosas que tanto nos gustan conocer e ir sabiendo de este lugar donde vivimos y que disfrutamos y que, como yo siempre les digo, este programa disfrutamos de verdad hacerlo y compartirlo con ustedes, que estén del otro lado. Quienes lo hacemos somos de aquí de Merlo y queremos que también todos aquellos que hace mucho tiempo viven aquí, los que hace poco tiempo viven aquí o los que casualmente lo ven y no viven aquí, sepan de qué se trata esta ciudad de Merlo con su historia, con sus momentos, con sus lugares históricos y emblemáticos. Y hoy, más allá de contar, como hemos hecho en otros capítulos, historias de lugares simbólicos o de instituciones importantes o de actividades que se realizan, vamos a volver un poco a lo que ha sido el origen de este programa y tiene que ver con contar la historia de sus vecinos, de sus protagonistas. Y hoy una vecina muy especial, que es Norma Lugo, a quien van a conocer verdaderamente de una manera muy particular y entrañable a través de su propio relato, porque Norma es una vecina de Merlo como cualquiera, una chica que nació en Merlo, en realidad en Libertad, y ahí creció, y ella nos va a contar un poco de lo que fue, por ejemplo, su escuela primaria allí en Libertad, muy cerquita del golf, luego su escuela secundaria en el parroquial, ya aquí en Merlo, pero además cómo fue desarrollando toda una vocación de ayuda, de solidaridad, de un corazón verdaderamente muy grande que la lleva a ser hoy, por ejemplo, directora de Cáritas aquí en Merlo. Y va a contar y va a narrar todas esas actividades que hoy se llevan adelante en ese lugar fundamental, que colabora y ayuda a muchísima gente que lo necesita, pero también nos contará de su familia, de su crecimiento. Es una vecina de Merlo y es una mujer muy importante hoy, por supuesto, y que ayuda a muchísimas otras personas de aquí de nuestra ciudad. Así que les invitamos a compartir este capítulo de Merlo de nuestra casa con Norma Lugo. Bueno, mi nombre es Norma Lugo, vivo en la ciudad de Merlo hace bastante tiempo. Tenía 3 años cuando mis padres se mudaron precisamente a un barrio muy chiquito en Libertad, barrio Golf. Vivía a 1 cuadra del Golf de Libertad, así que calle de tierra, muy pocas casas, ahí nos vinimos a vivir. Ahí transcurrió mi infancia, mis amigos, los vecinos del barrio con los que recuerdo muy claramente que para ir al colegio, que quedaba en Libertad, teníamos que atravesar todo el Golf caminando. No había colectivo, así que te imaginas que los días de invierno era casi un espectáculo cruzar
y el golf estaba todo escarchado. Eso me valió unos cuantos abañones. Pero bueno, hice toda mi escuela primaria en la escuela parroquial San José, en Libertad. Ahí se formó mi educación en la fe y demás. Mis padres son gente muy creyente, así que cuando terminé la escuela primaria, en ese entonces en Libertad no había escuela secundaria. Había que venirse hasta Merlo. ¡Qué aventura! Tomar el colectivo. Bueno, por suerte lo hicimos y ahí empecé a cursar en el parroquial de Merlo. Tomaba el colectivo todos los días, toda una experiencia. Mis padres se llaman Roque y Amelia, son de Goya, Corrientes. De jóvenes se vinieron a trabajar a Buenos Aires, después se fueron a Goya a casarse y volvieron. Vivieron en el barrio de Montserrat bastante tiempo. Cuando pudieron se compraron un terreno y el terrenito era en el barrio Golf. Ya para ese entonces yo había nacido, así que cuando tuve 3 años vinieron ahí. Son mi papá, oficinista, mi mamá ama de casa, los dos gente de tierra adentro, muy respetuosos. De ellos heredé el ser educada, el tratar de usted a la gente mayor. También la fe, son gente de mucha fe. Ya en el barrio nació mi hermanita. Tengo una hermana, es ingeniera aeronáutica, se llama Flavia. Y los 4, los Lugo, vivimos enfrente de la capilla del barrio. Así que eso también signó mi vida, porque mis padres muy comprometidos en la construcción. Primero era solo un campo y después lentamente un ladrillo y otro. Hoy es un lugar modesto y pequeño, pero ya tiene forma de capilla. Al principio en el campito solo jugábamos. Después ya de más grandes hice el curso de catequista y empecé a dar catequesis a los chicos de mi barrio. ¿Qué contarte más de la familia? Mi hermana también es catequista, mi padre ha sido catequista, mi mamá trabajó en Cáritas siempre. Un poco lo solidario siempre estuvo presente en mi familia. De chica la acompañaba a trabajar en Cáritas, así que hoy esté en Cáritas no es casualidad. Vivir la fe y también de esto de compartir con el barrio y ser parte en mi barrio. Yo ahora, estoy casada, vivo a 7 cuadras de la casa de mi mamá, en otro barrio. Cuando la voy a visitar, a veces todavía algunos me dicen seño, chicos que vinieron a la catequesis conmigo que hoy son padres de familia. Te emociona realmente el haber dejado algo en aquellos niños hoy grandes, es muy lindo. Teníamos algo muy lindo que pasaba sobre todo los domingos a la tarde. En nuestro barrio, que quedaba cerca del golf, había pocas casas y demás. Y yéndonos hacia donde vivo ahora, que es cerca de la ruta 1003, cruzando la ruta había una laguna. Y los chicos pescaban y era... Hoy realmente hay casas y los terrenos fueron ganados, así que ya la laguna no existe. Pero me acuerdo de los domingos, después de almorzar, comprábamos mandarinas, íbamos a comer mandarinas a la laguna. Era todo, pero maravilloso, caminábamos 12, 15 cuadras tal vez, solo con el objetivo de llegar, sentarnos cerca de la laguna y pasar el domingo. Era hermoso y no te salía ni un centavo, ni nada, era solo caminar hasta ese lugar que tenía su fauna autóctona y todo. Me acuerdo
El olor a mandarina siempre me lleva a esos domingos de cuando era chica. Eso era bien lindo. Mi papá, que es un hombre mayor, él había hecho el secundario. No era muy frecuente en aquel entonces que los papás, sobre todo de mi barrio, ¿no?, donde yo vivía, el seguir estudiando era casi que debía ser, era algo normal, no se planteaba cómo no hacerlo. Y empecé acá en el parroquial. Y ahí, bueno, se amplió el universo del barrio chiquito, después Libertad, ahora ya estábamos en Merlo. Hice mi escuela secundaria, la verdad que fue un momento especial en mi vida porque de más chica era muy tímida. Todavía soy tímida. La gente a veces cree que lo digo por decirlo, pero sinceramente soy tímida. Pero sí fui desarrollando con el tiempo y sobre todo en el secundario una mejor habilidad para comunicarme. Entonces ahí nace mi vocación de comunicadora social. Ahí nace el deseo de estudiar medios de comunicación en la escuela secundaria en el parroquial. Era siempre la encargada de hacer los discursos, de ir a entrevistar al rector, de ir a pedir, porque había aprendido a expresarme. Así que descubro ahí mi vocación y antes de terminar el secundario dije, yo voy a ser periodista, voy a estudiar medios. A nadie le sorprendió, solo a mi papá, que tenía él la idea que yo fuera contadora pública. Fue un momento duro en la familia cuando yo dije, termino el secundario y voy a estudiar medios. Mi papá se quedó helado, fue una pelea constante, me recibí, medalla de oro y todo, y mi papá, cara de pocos amigos. Hasta que ya había pasado bastante que me había recibido y había descubierto otra pasión, que es la de ser narrador. Y un día pasó una cosa hermosa. Cuando se inauguró el predio en el que hoy está el Museo Ferroviario y ese monumento, la concejal María Esther Pondal, que me había escuchado narrar en la escuela y demás, me invitó a este evento. Y había muchos vecinos, mucha gente, entre ellos estaban mi papá y mi mamá. Cuento una historia y cuando termino se me ocurrió decir, viste papá, te cumplí el sueño, por fin soy contadora pública. Yo me acuerdo y me río, pero bueno, yo tenía como esa deuda de cumplirle el ser contadora pública y soy una contadora pública, no de las de economía, de historias, pero bueno, así que aquel día le arranqué una risa a mi papá y bueno, obviamente después con el tiempo, cuando empezó a ver lo que se publicaba con mi nombre, se fue amigando, pero al principio no quería saber nada y todo esto nació en el secundario. En la escuela secundaria también, además de descubrir la vocación, descubrí la amistad. Tengo amigas y amigos de aquellos años de la escuela secundaria en los que nos habíamos enrolado, por decirlo de alguna manera, en un espacio de jóvenes. Coincidió que por aquel entonces se estaba preparando la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces estábamos como muy motivados haciendo acciones solidarias y reuniéndonos, ocupando los sábados para ir a dar apoyo escolar, para juntar ropa, medicamentos o lo que fuera necesario. Nos tocó también una situación de unas inundaciones. En el 85 se inundó bastante, no era tan frecuente como ahora las lluvias intensas. Aquel otoño fue drástico y se inundó Merlo, se inundó mi barrio, se inundó Libertad. Y eso significó, como jóvenes, hacer una serie de acciones solidarias en favor de las personas que estaban inundadas. Representando al colegio,
participé en estas jornadas internacionales en la ciudad de Córdoba. Así que fuimos del colegio, éramos 4 o 5. Tuvimos que hacer eventos para costear el pasaje y demás. Y ahí encontrarnos con chicos de nuestra edad de todo el país realmente fue un sacudón. En mi familia solían decir que había en mí una persona antes de Córdoba y otras después de Córdoba. Yo ya te conté que era de un barrio chiquito, de una ciudad chiquita, que después pasó a Merlo, que también es chico, y ahí tomar dimensión de lo nacional y encontrarse con gente de todo el país y aún con gente de los países limítrofes me hizo abrir, confirmar más el deseo de ser comunicador social, el entender que a veces un buen mensaje bien dicho, bien dado, llega a un montón de personas, que se pueden hacer muchas cosas. Me impresionó mucho descubrir el manejo de los medios. La gente del interior contaba mucho que recibían exactamente el noticiero que se emitía en Capital, que nada tenía que ver con ellos. Eso me hizo pensar muchísimo. Así que se confirmó mi vocación y todo lo solidario se potenció. Fue sobre todo el 85, un año de mucho compromiso social. Empieza a ponerse de manifiesto en mi persona todo lo que tiene que ver con un compromiso social. Si bien hasta ese entonces ya daba catequesis, me ocupaba de los chicos de mi barrio, ahora empezaba a pensar un poco más grande. Así que eso es lo que recuerdo sobre todo del secundario. Me acuerdo también que me tenía que levantar muy temprano. Tomaba un colectivo que pasaba cerca de mi casa, ¿no? Unas 6, 7 cuadras, que primero iba por Pado y después llegaba a Merlo. Así que tipo 6:15 ya tenía que subirme al colectivo porque entraba a las 7:10 al colegio. Y a veces llegaba a las 2 de la tarde. Pero fueron unos años que cada vez que los recuerdo me hacen mucho bien. Creo que fue una adolescencia, si bien recién eran los primeros años de democracia, no eran las cosas muy fáciles, pero nos divertíamos muchísimo, éramos muy felices y nos podíamos comprometer. No sé, por ahí suena muy serio ahora, pero ahí tomé conciencia con mi grupo de amigos de que hay que comprometerse, el compromiso, sin dejar de divertirnos, porque íbamos a bailar como van ahora los chicos, veníamos a bailar a CEDEM siempre, y después me acuerdo que ya cuando era un poquito más grandecita, ya terminaba el secundario, se había abierto otro boliche que se llamaba Prohibido. Qué maravilla, veníamos a bailar, y alguna vez, todavía recuerdo, que por ahí a las 2 de la mañana llegaba la policía y había que irse. Si no llevabas los documentos era una tragedia. Tenías que pedir a algún papá que bueno, en aquellos años se fue dando mi adolescencia. Hacíamos esto, nos juntábamos tipo 8, 9 a comer en la casa de alguno que viviera cerca y ya a las 11:30 estábamos en CEDEM o en Prohibido. Y nos quedábamos hasta las 4:30, hasta las 5, los muy osados hasta las 6. Pero después teníamos tiempo para dormir un rato, levantarnos. No era como ahora, que por ahí vienen muy tarde y no sé, qué sé yo. Aprovechábamos todo el tiempito y nada de hacer esas previas, de emborracharse. Cuando yo era chica era un bochorno una chica emborrachada, pero jamás. Y tampoco que fumaran. Íbamos a bailar, nos divertíamos bailando y punto. No nos hacían falta estas previas que hay ahora, ni ninguno terminaba en coma alcohólico, ni los varones, ni los más terribles. No sé, nos cuidábamos mucho, eso también. Íbamos en grupo y estábamos siempre juntos, cuidándonos, acompañándonos. El que vivía más cerca dejaba que se quedara a dormir los que vivíamos más lejos, como yo. Y así, siempre cuidándonos mucho. Es una linda época de la vida, en la que guardo mis mejores amigos. Empecé en Morón, estudié en Morón y sola. Me fui a anotar sola,
y el último final sola. No me tiraron harina, ni huevo, ni nada de esas cosas. Pero bueno, era muy raro. Nadie, la mayoría estudió magisterio, derecho, algunos médicos, pero medios era muy raro. Y bueno, así que sí, una me acompañó a anotarme, me acuerdo perfecto que fuimos y con ella, con quien es mi amiga Adriana, me fui a anotar en la universidad, pero después toda la carrera la hice sola y encontré otros amigos que también conservo. Fueron años difíciles porque, bueno, había que pagar la cuota de Morón, no es fácil. Pero bueno, lo pude hacer 2 años en uno para ganar una beca y después poder licenciarme en la UBA. Bueno, es sacrificio, esfuerzo. Y hasta ese momento tuve la suerte de solo costearme los estudios dando clases. Siempre tuve facilidad para explicar matemáticas. Entonces tenía chicos en mi casa, les daba clases y con eso iba juntando para pagar y poder estudiar. Y bueno, cuando me recibí, tuve la suerte de ser el mejor promedio y eso me posibilitó ingresar en mi primer trabajo, que fue La Voz del Interior. Yo hice especialización en gráfica. Empecé a trabajar en La Voz, ahí trabajé 1 año, ahí aprendí lo que era un diario y lo que era moverse y estar activo, hasta que conseguí una prueba en Editorial Perfil. Una entrevista, todavía me acuerdo, yo tenía 22 años, mucha vergüenza, cierta seguridad que había adquirido con un poco de ejercicio de la profesión. Venía de Barrio Golf hasta el Obelisco. Me daba mucha vergüenza. Nadie sabía dónde yo vivía. No tenía teléfono. En mi barrio no pusieron teléfono hasta no sé cuándo. Así que era muy complicado. Esa herramienta básica que era el teléfono, yo no la tenía. Entraba a la 1 en la editorial y salía a veces a las 9, 10 de la noche. Y para mí era un problema salir tan tarde. En ese entonces todavía estaba la Lujanera. Entonces me tomaba la Lujanera hasta Padua y de ahí un taxi hasta mi casa. Pero era complicado, porque llegar, no por la inseguridad, no eran tiempos de inseguridad, pero sí todo el mundo ya estaba durmiendo. Era, viste, si llegaba a la 1, a las 2 de la mañana, me daba miedo, no me gustaba. Y no decía nunca dónde vivía. ¿Por qué? Cuando fui a la entrevista, antes de que me entrevistara el jefe de redacción, un jefe de edición me vio esperando, se acercó, muy gentil, y me dijo, bueno, vos venís a la entrevista, quédate tranquila, no va a pasar nada. ¿Dónde vivís? Le dije, me dijo, no digas eso porque no te van a tomar. Tenés que decir que vivís, qué sé yo, en la Paternal. Me quedó. Cuando dije, ¿dónde vivís? Me preguntaron, en la Paternal, dije. Y ahí entendí que si uno vivía muy lejos, no te llamaban porque no tenías tiempo para llegar a lo urgente. De hecho, me pasó cuando fue el atentado de la AMIA. Yo ese día no tenía que ir a la editorial, me llamaron y tardé 1 hora y media en llegar. Está bien, era un hecho terrible que llevó días y días de trabajo, pero llegar 1 hora y media tarde, por más que yo salí volando, es mucho tiempo. A veces la noticia te necesita ahí. Entonces, bueno, nadie supo, bueno, ahora se están enterando que vivía tan lejos. Nunca. Entonces eso me daba vergüenza no poder salir muy tarde, ni quedarme a reuniones muy tarde, porque después volver. A veces pasaba como por desinteresada, pero yo tenía otro problema, que era volver a casa. Nací en una familia donde estábamos siempre los 4 juntos. Y de hecho, si me iba de viaje a algún lado, porque por suerte viajé, siempre quería volver a mi casa, no sé por qué. Siempre volver a casa, no me quedaba en el centro sola, no. Siempre quería volver a casa.
Mira, la primera vez que salió algo publicado, firmado por mí, yo traje una revista, un silencio, como que no había pasado nada, pero habrán pasado 15, 20 minutos, no me acuerdo con exactitud, y empezaron las felicitaciones, y yo lo voy a llevar a mostrarlo a mi papá, a la oficina, a los compañeros, mi hermana. Ay, bueno, qué suerte. Y ahí como que me empecé a relajar. Y después el trabajo se va imponiendo. Por suerte pude desarrollarme bien en la profesión y eso a la familia le cayó bien. Y en el barrio, cuando veían algo que estaba firmado con mi nombre, la primera vez que salí en televisión, venían los chicos a preguntar si era yo la que estaba en la tele, si era verdad. Se hizo así como una ola muy, muy linda y suponete me pedían que trajera autógrafos porque trabajé mucho tiempo en Caras, en Semana, en Semanario. Entonces me pedían autógrafos de Yuya, los chicos del barrio. Bueno, así muchas anécdotas divertidas porque yo a veces creo que muchos vecinos a través mío podían llegar a donde, si no es inaccesible. Y yo a veces me acuerdo que una vez estuve haciendo una nota en un hotel muy paquete del centro, pero paquetísimo. Termina la nota, hacemos las fotos y todo era alfombra y qué sé yo. Yo vuelvo a mi casa y mi casa, calle de barro. Y mientras volvía a mi casa, me acuerdo que pensaba, hace un rato estuve allá en ese lugar tan paquete y ahora vengo acá y hay calle, pero acá es mi casa, de acá soy yo. Un poco así lo vivía, ¿no? El poder contrastar. Y eso también le fue dando a mis notas cierta característica, porque el glamour me gustaba y demás, pero siempre le buscaba el cable a tierra, el buscar en la persona que entrevistaba otra cosa. Bueno, y así empecé a especializarme en los temas sociales. Tengo el orgullo de decir que inauguré un cuartito de página de historia solidaria, que después fue doble página. Despacito, llevó tiempo. Y así empecé a contar historias como, por ejemplo, el nacimiento de la Fundación Asbra, que es tan famosa, que trabaja con síndrome de Down, la fundación de Natalie Fechner. Un montón de espacios donde la gente se reunía a hacer cosas buenas, ya sea por las personas con discapacidad, por sectores marginados, de ayuda solidaria. Y ahí descubrí que lo mío tenía que ir por ese lado. Ahí como que se aunaba todo lo que tenía del compromiso social con la vocación periodística y ahí encontré la beta. Entonces dejé Susana Jiménez y Mirta Legrand para ir a lo más importante. Y bueno, me fui especializando sobre todo en discapacidad. Así es que acompañé a las Olimpiadas Especiales, me fui interiorizando de los distintos síndromes, de las distintas discapacidades y me fui volviendo una especialista. Entonces mi vida en los medios empieza a tomar ese sentido, ese rumbo. Me acerqué a la discapacidad. En el año 2009, un pico de estrés, porque no es fácil vivir en Barrio Nuevo, donde vivo ahora. Tengo 2 hijas, un esposo, intentar ocuparme de la educación de mis hijas, de la casa, de acompañarlas y demás, y trabajar en un medio tan grande. A mí por lo menos no me hizo bien, mi salud no lo pudo soportar, un ritmo muy intenso, así que tuve un pico de estrés con síndrome vertiginoso, no me podía estar derecha, me mareaba muchísimo, así que la primera licencia fue de 1 mes. Volví al control, empezamos a probar si podía volver a trabajar, y tanta exigencia, tanta presión. La segunda licencia fue de 2 meses.
Al cabo de ese tiempo yo me sentía mucho mejor. Yo creía que iba a volver al trabajo. Pero bueno, vos sabrás que en los medios, cuando uno no está, hay otro y otro y otro más. Entonces, cuando quise volver, estaba en mi lugar, por supuesto, pero ya no estaba de editora, sino... Me suena un poco arrogante, pero no es así. Pasaba a ser redactora común y por ahí tenía que volver a hacer espectáculos y me parecía que ya no estaba yo para hacer espectáculos, entonces lo planteé en una reunión y preferí retirarme porque ya no estaba para eso. Así que empecé a buscar trabajo en otras editoriales. Me pasaron cosas muy divertidas, como por ejemplo, ir a pedir entrevistarme con alguien que había sido o colega o compañero o alguien a quien yo había ayudado en su momento y haber recibido respuestas de este estilo. No, Norma, si te tomo a vos me tengo que ir yo. No, Norma, vos estás para jefe, no te puedo tomar para algo tan chiquito. Bueno, y así, entonces se fue diluyendo el trabajo en los medios grandes. ¿Qué va a hacer? Y sí, lo que hice fue darle mucho más tiempo y dedicación a lo que es una pasión que fue apareciendo después, que es la narración oral. Así que, bueno, tuve más tiempo para contar historias y como, al ser especialista en discapacidad, sí fui convocada por otras instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Así que pude todo lo que había aprendido, volcarlo a través de otras instituciones. Ya no desde los medios, sino desde otro trabajo, sí, desde otro lugar. ¿Qué decirlo? Yo estaba empezando a trabajar en la editorial, no me acuerdo el año con exactitud, pero alrededor de los 90. Surge un programa de alfabetización. Yo, a pesar de que trabajaba en la editorial de lunes a viernes, sábado y domingo, siempre seguía trabajando en mi barrio, dando catequesis. Y había llegado a la parroquia un programa de alfabetización. Entonces, yo, por supuesto, tenía título universitario, podía capacitarme como alfabetizadora y poder dar clases a mis vecinos. Porque la cosa era así. Estaba dirigido a las personas mayores que no tuvieran lectoescritura o que no habían completado su escuela primaria para que pudieran completarla y así acceder a mejores lugares de trabajo, en fin. Me pareció interesante. Me convocó el párroco. Y dije, ay, pero yo no tengo mucho tiempo. Mire, es que yo, no importa, a mí me gustaría que vos lo hagas porque tu barrio lo necesita, porque no sé qué, no sé cuándo. Bueno, me convenció. No es que tenga el sí fácil, sino no difícil. Entonces me engancho. Y así fue que empecé con un grupo de alfabetizadores. Y en ese grupo estaba quien es hoy mi marido. Él también, por su parte, él estudió administración de empresas. Entonces también tenía, digamos, la posibilidad de hacer el curso de alfabetizador. Lo hicimos y empezamos a trabajar. Y no sé, hemos trabajado bastante tiempo en eso, 4 o 5 años, pero al promediar el segundo año ya nos empezamos a mirar de otra manera y empezamos a ser novios. Nos casamos a los 2 o 3 años de noviazgo y bueno, ahí sí nos fuimos a vivir a Capital un tiempo, vivimos un tiempo en Capital. Yo necesitaba poder trabajar y estar más tranquila, viajar menos. Y en el 96 nació mi primer hija. Y eso nos hizo pensar que qué lindo era cuando yo era chica, que tenía patio mi casa, que podíamos jugar en la vereda. Y en Capital vivíamos en un departamentito. Entonces pensamos que sería mejor para nuestro bebé, no sabíamos qué iba a ser. Así que bueno, con algunos ahorros nos compramos un terreno y construimos nuestra casa, donde vivimos ahora, que tiene un patio enorme y donde
no solo nació Camila, nuestra primera hija, que tiene 18 años ahora, nació también Julieta, que tiene 12. ¿Salas? ¿Sí? ¿Los vieron? ¡Ay, qué lindos! Generalmente las alas de los ángeles se vuelven invisibles, así que esas alas tienen que ser blanquísimas, no se las puede manchar con nada. Este señor que fabricaba alas sabía que su oficio tenía que ser muy serio y llevarlo adelante con mucho cuidado, porque una vez un pariente tuvo una idea. Se acercó hasta el negocio una libélula. ¿Saben lo que es una libélula? Es un bichito que tiene unas alas largas. Se le habían roto las alas y se acercó a pedir alas nuevas. Pero estaba tan apenado, tan triste porque estaba sin alas, que el fabricante se puso a pensar y dijo: ay, voy a tratar de animarlo y le voy a hacer unas alas especiales que cuando reflejen la luz del sol se vean los colores del arco iris. Trabajó incansable. Cuando vino otra vez la libélula, le entregó las alas nuevas. ¡Ay, qué hermosas alas! Y se vuelven de color del arco iris. Se fue contento. Sí. Pasaron 5 minutos y volvió. Y volvió enojadísimo, a los gritos, haciendo señas de todo tipo, exigiendo que le devuelvan su dinero. ¿Saben por qué? Resultó que las alas eran tan vistosas, reflejaban el sol, estaban tan lindas que todas las ranas se la querían comer. Retiraban sus libélulas largas para comerse la pobre libélula. Bueno, pidió disculpas, el señor fabricante de alas, unas alas grandes y la libélula se fue. Otra vez, le pasó que hizo unas alas muy grandes. Unas alas de volador. El volador voló en el mar, y solo eran tan grandes que voló un rato y se quedó sin aire, así que se muere. Así que el trabajo de fabricar alas es muy, muy delicado. Los únicos clientes que permiten poder usar la imaginación son las mariposas. Las mariposas no tienen problemas si las alas tienen muchos dibujos y son de muchos colores. Incluso hay alas que tienen como ojos. Esas son las favoritas de las mariposas del norte. El fabricante de alas tiene un oficio extraordinario. Muchos clientes vienen a pedir alas nuevas, alas de colores, alas blancas. Pero un día hasta el negocio de este señor llegó un abuelo. El abuelo entró despacio y dijo: disculpe, tengo que hacer un pedido. Necesito las alas más hermosas, porque mi nieta va a actuar el sábado en la escuela y va a actuar de hada madrina. En ese momento, la cara del abuelo se puso un poco más seria y dijo: la verdad es que no tengo mucha plata, pero metió la mano en el bolsillo y sacó un reloj viejo, una pulserita que tenía de hace mucho tiempo de oro y 2 o 3 monedas. El fabricante de alas lo miró, le dijo: no se preocupe, guarde su reloj, la pulsera y las monedas y venga dentro de una semana, que las alas van a estar listas. Durante esa semana el fabricante de alas no tomó ningún pedido. Solamente se dedicó a fabricar las alas para este abuelo. Le puso las mejores telas, las mejores lentejuelas, lo mejor de lo mejor. Trabajó incansable. Cuando llegó el sábado vino el abuelo
Las alas estaban envueltas en una gasa con un enorme moño. El abuelo se fue contento. Esa tarde, su nieta, cuando apareció en escena en el teatro del colegio, estaba realmente hermosa. Pasó algo muy raro. Las alas empezaron a moverse y de repente la nieta de este señor, como si fuera una hada madrina, empezó a volar. Hizo toda su actuación y volando despacito con sus alas, se quedó en los brazos de su abuelo. Se dice que desde entonces, cada vez más seguido, este fabricante de alas recibe los pedidos de todo aquel que necesite algún tipo de ala para volar, para soñar, para imaginar, para disfrutar. Un poco es eso lo que queremos compartir hoy. Que busquemos algún fabricante de alas que nos fabrique una para que el amor, la solidaridad, las ganas de compartir estén siempre, siempre presentes. Aquí termina la primera parte. Con la historia de las alas, ahora los vamos a invitar a hacer una producción artística donde ustedes puedan pintar alas, sueños, deseos, ganas de compartir. Siempre teniendo presente que un día como hoy, especial en todo el país, vamos a reflexionar sobre la caridad y las cosas buenas que podemos hacer por los demás. Muchas gracias. Las señoras encargadas de la actividad, Mariana, Lorena, aquí están, ya tienen los colores dispuestos, se acercan a los atriles y ya empieza la producción artística.